Vaya conmigo a la palabra del Señor rapidito. Y en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo, vaya conmigo a Primera de Timoteo. El tema de hoy, hermanos, abundando en la piedad. Y lo que estamos es abundando en lo que abundó nuestro hermano José Madera la semana pasada, cuando abundaba en la abundancia de la abundante bendición de Dios, hermano. Tremendo, todo es abundancia, hermano. Así que vamos hoy a abundar en eso que se llama la piedad. Y si me acompaña en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer solamente el verso del 14 al 16. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, dice la palabra del Señor. Lo dice en el nombre de ¿quién? Y Jesús, Él es la palabra, hermano, el Logos. Esto te escribo, esto es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que él lo consideraba no solamente su hijo en la fe, sino como un hijo de verdad para él. Esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se pueden sentar, mis hermanos. Y hermano, escúcheme bien, que si terminando ese último verso que leímos, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo tengo un problema, hermano, y es que yo soy curioso. A veces es una bendición, la mayor parte de las veces es un problema. Tan así es la curiosidad, hermano, que hay un dicho en el mundo que dice que la curiosidad mató al gato. O sea que de la curiosidad no es que se dice cosas buenas, casi siempre termina siendo mala, pero la curiosidad muchas veces es buena, hermano. Y usted me puede creer a mí que cuando yo veo que algo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y dice que ese misterio es grande, hermano, yo quiero saber de qué es lo que está hablando. Porque cuando usted lee lo anterior, hermano, ya uno va entendiendo, porque esto es necesario para nosotros, hermanos, y es lo que Dios está haciendo con nosotros en medio de esta situación, iglesia. Y cuando digo iglesia, hermano, hay palabras, a mí me gustan las palabras, me gustan, tienen sentido, dan un mensaje, pero hay palabras que cuando yo las uso, hermano, están conscientes en mí. Una de ellas, hermanos, es iglesia. Cuando yo le digo, oye, iglesia, yo sé lo que yo estoy diciendo, hermano, y yo sé con quién estoy hablando. Sé que la iglesia no es 4 paredes, aunque las 4 paredes hacen falta para que se congregue la iglesia. Yo sé que la iglesia somos aquellos y la componemos aquellos, no que venimos necesariamente o nos sentamos o asistimos, sino aquellos que en algún momento dado hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor personal de nuestras vidas. Eso es lo que hace de una persona la iglesia. Cuando yo digo, oye iglesia, yo sé lo que estoy diciendo y a quién le estoy hablando. Por esto, hermano, y escuche bien, porque este misterio tan grande
que dice que indiscutiblemente es grande ese misterio. De lo que está hablando precisamente es de nosotros, la iglesia. Y si algo ha ocurrido en este tiempo, hermano, en que a nosotros nos ha tocado estar separados, distanciados, porque esa palabra de distanciamiento, hermano, es una cosa terrible, es algo espantoso. En este tiempo de distanciamiento, la iglesia se está viendo afectada como lo que es precisamente iglesia. La iglesia es un grupo, hermano. La iglesia es una congregación, o la compone una congregación. La iglesia, de hecho, la palabra como tal es los llamados aparte. Es cuando se convoca una reunión y se llama particularmente a alguien o a un grupo en particular. Nosotros somos un grupo en particular llamados aparte por nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el hecho de que hayamos sido llamados aparte nos hace iglesia, hermano. Porque usted sabe que la palabra iglesia como tal en el griego es una palabra genérica, eclesia o eclesía. Que lo que quiere decir es reunión, congregación, asamblea, un grupo que se reúne. Lo que nos hace a nosotros iglesia, hermano, ese grupo separado, es que quien lo separó es Dios. Y como lo separó, fue poniendo su presencia en cada uno de nosotros. Con esa presencia, hermano, viene algo maravilloso que es necesario que nosotros comprendamos, porque este tiempo ahora no es para que estando nosotros distanciados como estemos, la iglesia se debilite. No, hermano. Este tiempo es para que nosotros nos fortalezcamos. Este tiempo es para que nosotros nos levantemos, hermano. Este tiempo es para que nosotros hagamos lo que la iglesia hace. Y lo que se pueda hacer, hermano, dentro de las circunstancias, eso vamos a hacer. Lo que no se puede hacer, no lo vamos a hacer, hermano. Pero lo que se puede hacer dentro de nuestras circunstancias como iglesia es necesario que nosotros lo fortalezcamos. Porque nosotros no somos cualquier cosa, hermano. La iglesia es el grupo de seres humanos más privilegiados que ha existido en la historia de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy. Eso es la iglesia y nosotros somos parte de ese grupo. Si no, mírelo conmigo, hermano, mírelo aquí conmigo. Cuando usted lee eso y usted lo lee con detenimiento, una cosa es leer la escritura, hermano, otra cosa es estudiar la escritura. Sabemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo, dice, te estoy escribiendo por si acaso me tardo. Que quiere decir que lo que Pablo está escribiendo lo consideraba de suma importancia, tan así, que aunque él sabía que se iba a encontrar con Timoteo, él decía, por si me tardo, te lo estoy mandando por escrito con anticipación, porque esto es necesario que tú lo sepas. Esto es necesario que tú lo tengas, que lo entiendas y que así se lo enseñes a la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Él decía, para que si tardo, está conmigo el verso 15, sepas cómo debes conducirte. Oiga esto, hermano. Es para que tú sepas, Timoteo, cómo te vas a comportar. Yo voy a ir allá, yo voy a hablar contigo, nosotros nos vamos a encontrar, pero si tardo, yo necesito que tú tengas esto de antemano, desde ahora. Y es que sepas cómo debes conducirte. Oiga esto, hermano. ¿Y qué es la frase que usa después? ¿En la casa de quién? Dígalo con fuerza, hermano. En la casa de. Oiga esa expresión, hermano. Él pudo haber dicho en la sinagoga. Pudo haber dicho en la iglesia. Pudo haber dicho en la casa de fulano o cuando se reúnan. Oye bien, hermano, lo que está diciendo. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa. Y dice de quién es esa casa. Hermano, ¿de quién es esta casa que está aquí? Esta es la casa de Dios, hermano. Quiere decir que Él es el dueño de esta casa, el propietario de ella, el que tiene el título, el que es el Señor. Y si esta es su casa, Él vive aquí.
Nosotros somos los invitados cuando nos reunimos porque esta casa es de Él. Y hay una forma de conducirse, de comportarse, hermanos, en la casa de Dios. Pero escuche bien, hermanos, que no es solamente cuando llegamos aquí, no es las cuatro paredes. Las cuatro paredes son maravillosas. Tiene que haber un lugar de reunión. Pero escuche bien, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y oiga esto, que es la iglesia del Dios viviente, que es la congregación que le pertenece al Dios viviente, que es el grupo de los que han sido llamados, que son del Dios viviente. Para que sepas cómo debes conducirte cuando estás reunido, cuando aquellos que igual que tú pertenecemos al Dios viviente, somos del Dios viviente, somos la iglesia del Dios viviente. Oiga, y si nosotros somos la iglesia del Dios viviente, el Dios viviente está con su iglesia. Hermano, y dése cuenta que de lo que está hablando es de nosotros. Nosotros podemos mirar alrededor ahora, hermano, y ver lo que es una fracción de los que podrían estar reunidos aquí. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, por aquellos de nuestros hermanos que a la distancia nos están mirando. Porque esos hermanos que están allá, esos junto con nosotros somos ahora la iglesia del Dios viviente. Que hay un grupo de personas que ha decidido, hermanos, por encima de todo, de la situación, los problemas, la necesidad, la escasez. No importa lo que sea la enfermedad, hermano. Sea de cerca o sea a la distancia, que esa es la palabra ahora durante toda esta crisis. Seguir siendo parte de la iglesia del Dios viviente. Hermano, nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios poderoso, hermano. Y nuestro Dios está trabajando con nosotros. Nosotros, hermano. Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos llevan aquí más de 10 años en el Evangelio? Más de 10. Levánteme la mano. Que lleva más de 10 años en el Evangelio. No voy a hacer ninguna pregunta de esa catching. Si usted lleva más de 10 años en el Evangelio, usted sabe que convertirse a Cristo no resolvió todos los problemas. Resolvió el problema mayor. Que si yo muero, Cristo viene. Yo sé que yo voy para el cielo. Eso fue lo que resolvió Jesucristo el día que me salvó. Sin tener ninguna deuda conmigo, ni tener ninguna necesidad de mí. Porque cuando yo no le amaba y no le buscaba, Él vino a donde mí y me salvó. Pero si hay algo, hermano, que nosotros los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, y Olga en eso no puede escribir una enciclopedia completa. Es que los cristianos pasamos, hermano, por necesidades, por enfermedades, por vicisitudes, problemas, ataques, de todas clases, hermano. Especialmente porque somos cristianos. Entonces la pregunta que viene muchas veces a nosotros, especialmente en medio de la situación, cuando más terrible se pone, es ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar pasando? Señor, si yo te sirvo. Y créame, hermano, que usted no peca cuando le pregunta a Dios. Mejor pregúntele a Dios que no que se quede callado. Mejor pregúntele a Dios. Porque Dios contesta, hermano, y a mí me consta que Dios contesta. Pero Dios mío, ¿por qué si yo te sirvo? Hay una cosa que Dios hace, hermano, que es que Él moldea el carácter de Cristo en nosotros a través de todas estas experiencias de sufrimiento por las que nosotros tenemos que atravesar siendo cristianos. Él está moldeando su carácter en nosotros. ¿Cómo vamos a aprender paciencia, hermano? Si no somos probados en ella. No huyamos de estas cosas, hermano. Una cosa nosotros tenemos segura, que es que en medio
de todos los problemas y las situaciones que nosotros podamos estar pasando como cristianos, hermanos, usted puede estar seguro de una cosa: nosotros seguimos siendo la iglesia del Dios viviente. No importa lo que yo pase, hermano, Dios sigue siendo Dios. Dios es mi Dios. Oiga, y le dice Pablo a Timoteo: te estoy escribiendo esto porque es que no puedo esperar a llegar allá, y si me tardo me voy a desesperar. Yo quiero que tú lo sepas ahora, cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, hermano: columna y baluarte de la verdad. Que nosotros, porque piense eso, hermano, de lo que está hablando es de nosotros. Que nosotros somos, no, porque columna y baluarte de la verdad es Jesucristo. Eso lo sabemos todo, hermano, porque Él es la verdad, ¿cierto, hermano? Pero entienda que en este discurso, cuando Él está hablando, no es que hace una pausa para entender otra cosa. Él está hablando cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, la casa de Dios, donde Dios habita, donde Él está, aquello que es su propiedad y sobre lo que Él puso el título. Escuche bien, hermano: es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y columna, hermano, y el baluarte es la base. Es la columna y la base de la verdad. No, hermano, pero es que y hay gente que piensa que, como dice del Dios viviente, entonces alude al Dios viviente como columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, en el sentido, hermano, de la oración, cuando usted está leyendo, el sentido más lógico es que está hablando de la iglesia del Dios viviente como columna. Oiga esto: lo que sostiene el edificio y la base de la verdad. Y yo soy partidario, hermano, de esa interpretación, por lo mismo que acabamos de decir, hermano. Lo que hace a la iglesia iglesia es que Dios vive en ella. Es que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y la iglesia somos aquellos que somos propiedad de Dios. Y si Dios habita en nosotros, su verdad, hermano, va a ser revelada a nosotros. Y sobre esa base, hermano, es que el evangelio es predicado, es que las almas vienen a Cristo. Es por la administración de parte de la iglesia que el mundo recibe este mensaje. Dios, hermano, puede aparecérsele al mundo entero, pero Él escogió a su iglesia para que predique su evangelio, que es la verdad, hermano, de la vida, que lleva la vida eterna. Y es a nosotros, seres humanos débiles, imperfectos, en quien Dios puso esa gloriosa función. Columna, la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Y entonces dice: wow, porque es que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces es como que cambiara de momento, hermano. Déjenme no soltar el micrófono, que no me oyen allá mis hermanos. No, yo me emociono, hermano, y yo quisiera soltar el micrófono y salir corriendo y poderle explicar a cada uno. ¿Lo entiendes? Sí, dime. Si no entiendes, para explicártelo bien. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que se dijo antes? Para eso, como mejor lo podemos examinar, hermano, es empezando a definir algo que mi hermano Madera ya trajo una definición la semana pasada. Vamos a abundar en eso en el día de hoy. No le vamos a añadir, vamos a abundar en el tema, definiendo esa palabra piedad. Por lo mismo que yo le decía hace un rato, hermano, si este es un misterio grande, yo quiero saber
Porque misterio, hermano. Uno puede pensar, no, pues un misterio, pues por algo es misterio, porque no se sabe. Y esa es la definición más sencilla que uno puede dar de misterio y está bien definido. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce. Porque si se conoce, ya dejó de ser misterio. Y entonces dice aquí que la piedad es un misterio y que ese misterio es grande. Pero el misterio tiene una virtud. Y es que el misterio, por definición, es algo que no se conoce, pero no es algo que no se puede conocer. ¿Me entiende? O sea, los misterios no tienen por qué quedarse misteriosos. Solamente hay que revelarlos para que entonces dejen de ser misterio para aquel que recibe la revelación. Y en este caso es precisamente lo que Pablo se dispone a hacer, porque al apóstol Pablo le fue dado, hermano, recibir de parte del Señor información que ni aún los apóstoles que anduvieron con Jesús más de 3 años, hermano, habían recibido. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios, en el capítulo 11, lo de la cena del Señor, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y dice, a mí no me lo dijo nadie. A mí me lo enseñó el Señor. Y da los detalles, hermano, de cosas que pasaron en las que Él no estuvo presente. Cuando habla en esa misma primera carta a los Corintios, hermano, de lo que viene siendo la venida del Señor, no solamente en gloria, sino el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos. Él está dando revelaciones, hermanos, de cosas maravillosas que solamente le fueron reveladas a Él para edificarnos a nosotros, la iglesia. Y cuando Él dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo me lo imagino, hermano, porque por algo él tenía esa ansia de que Timoteo recibiera la carta antes que él llegara. Es que yo estoy deseoso. Sí, Pablo no era boricua, pero si hubiera sido boricua, decía, yo estoy loco de que tú sepas. Yo no sé de dónde nosotros nos sacamos esas cosas, hermano. Porque ¿qué tiene que ver la locura con el deseo ardiente, intenso o profundo de algo? Yo estoy loco por comerme eso. ¿Qué tiene que ver la locura con quererse comer algo, hermano? Yo no sé. Pero esa es la forma en que nosotros nos expresamos allá en mi tierra. Solo nosotros nos entendemos, hermano. Pero en este caso, el deseo profundo de Pablo, o era tan profundo el deseo de Pablo, de que Timoteo supiera el misterio de la piedad, que entonces se lo mandó por adelantado, por escrito, y hoy a nosotros también. Ahora vamos a ver, hermanos, por definición, la palabra piedad. Ya vimos algo la semana pasada, pero escúcheme bien, hermano. Piedad, en una sola palabra, y vamos a ver varias, es, hermano, devoción. Piedad es devoción. En nuestros países hispanos, más que nada, teniendo muchos de nuestros países una raíz más fuerte en el catolicismo, muchos de nosotros, especialmente los menos jóvenes, podemos recordar cuando la gente usaba mucho la palabra devoto o devota. Que fulana era devota de sancocho o de las 11,000 vírgenes, por decir un ejemplo. Devoto, que era devoto de algo. Y uno por asociación y sabiendo uno quién era la persona, en mi caso en particular, pues yo me acuerdo de personas que se decía, mira, esa es devota. Y esa persona andaba vestida de saco y cargaba, hermano, un crucifijo o lo que fuera. Pero que usted siempre veía a esa persona así. Usted decía, la gente decía a esa persona que era devota. Porque era que estaba dedicada exclusivamente a eso. Le estoy dando el ejemplo, no aprobando eso, sino para crear una imagen en su memoria. Porque devoción, hermano, y especialmente hablando de nosotros los cristianos, cuando estamos hablando de piedad, por eso viene piedad
Y uno lo trata de definir, hacer las cosas bien, ser bueno, portarse bien. Todo eso está bien, hermano. Piedad es devoción. Devoción, hermano, es entrega total. Y eso Elisa lo he escuchado antes aquí, porque eso la cambió a ella. Piedad, hermano. Grande es el misterio de la entrega total. Cuando uno lo escucha así, hermano, ya esa palabrita que se entrelaza entre diferentes versículos y se menciona vez tras vez, va adquiriendo una cualidad mucho más fuerte, mucho mayor. Porque si, como dice en segunda de Pedro 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y a la entrega total, nos han sido dadas por su divino poder. Usted puede entender algo, hermano. Hay una bendición maravillosa de parte del buen Dios, de quien nosotros somos y a quien nosotros servimos, que nos permite verdaderamente vivir para Él, si nosotros se lo permitimos. La única traba somos nosotros mismos. Porque hay una cosa que es la forma de preservar, de conservar la vida eterna, que se llama piedad. Y eso, por definición, es entrega total. Con razón el misterio es grande, hermano. Con razón el misterio es grande. Porque usted sabe qué, cómo uno lo entrega todo. Imagínese, hermano. Piedad es devoción, devoción es entrega total. Piedad es reverencia dirigida solamente a Dios. Reverencia dirigida solamente a Dios. Se puede ser reverente, hermano, en el mundo, porque a las personas de autoridad se les respeta. Y la Escritura nos manda a nosotros. El caso tuyo es uno bueno, en el ejército. Usted tiene que ser respetuoso, hermano, de los que tienen un rasgo superior al suyo. Usted tiene que respetar a esa gente hasta el punto de obedecer lo que dicen. La Escritura nos manda, hermano, a que respetemos y aún obedezcamos a los gobernantes y a las personas puestas en posiciones de autoridad. Y hay un sinnúmero de ejemplos en la Escritura donde se reverencia a aquellos que tienen esa autoridad. Pero cuando estamos hablando aquí de ejercitarnos nosotros, de abundar en la piedad, en la devoción, en esa entrega total a Dios, es cuando nuestra reverencia es una que solamente se le puede dar, se le debe dar y se le tiene que dar, hermanos, a Él, hermano. No es cualquier clase de respeto. No es cualquier clase de alta estima. Es algo que va más allá. Porque esa reverencia, hermano, que es piedad, reverencia dirigida solamente a Dios. Dicha de otra manera, y es una definición que yo recibí de un diccionario viejo hace mucho tiempo, hermano. Es estado, esto es piedad, hermano,
estado de ánimo que le concede a Dios el supremo lugar en el corazón. Y cuando dice ánimo, hermano, porque usted conoce una cosa que se llama desánimo, ¿verdad, hermano? Que es desgano, falta de, viene acompañado de depresión, que es el demonio haciendo presión. Nosotros sabemos lo que es el desánimo. Pero piedad, hermano, el ejercicio de la piedad, viene de un estado del, ya no estoy diciendo de ánimo, sino del ánima. El ánima, en el latín, luego pasó así mismo al español, hermano, es el alma. Es un estado de el alma, de adentro, de donde están y de donde salen mis pensamientos, mis sentimientos, donde están mis emociones, donde está mi voluntad, lo que yo quiero o no quiero hacer, donde anidan mis afectos, el corazón, la mente, estado del alma que le da a Dios el supremo lugar en el corazón. ¿Usted sabe cómo se dice eso en una sola palabra, hermano? Adoración. Adoración. Con razón es grande el misterio. Porque usted sabe que, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Así, hermano, es que nosotros tenemos que andar. De hecho, hermano, mientras más yo lo leía, más yo decía, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que hace falta a nosotros todos, a la iglesia. Elina me oía porque yo decía, wow. Y al rato oía, wow. Y hoy está yo un wow, hermano. Este es el misterio. Vaya conmigo un momentito a Colosenses. Vamos a revelar el misterio entonces, hermano. De esa gloriosa piedad, de esa devoción, de esa entrega total. ¿Dónde está? ¿Cómo se revela ese misterio? Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo al verso 26. Ay, hermano, a mí me encantan. La palabra de Dios es una cosa tan maravillosa, porque en la palabra de Dios hay misterios, hermanos. Sí hay misterios, pero son revelados al creyente. En la palabra de Dios, hermanos, hay paradojas. Paradojas son cosas, hermanos. Hay una confusión en la gente. La gente piensa que paradoja y contradicción es lo mismo, y eso no es así. Porque la palabra paradoja está compuesta de dos palabras, y para es la misma cuando uso paralegal, paramédico, que es uno que va al lado del abogado, al lado del médico. No es que es contrario, no es que contradice. En la palabra del Señor hay paradojas, en la palabra del Señor hay misterios, hermano. Lo que no hay en la palabra de Dios son contradicciones. La palabra de Dios es de Dios, hermano. Esa palabra es infalible y perfecta. Así que cuando dice que hay misterios y los misterios pueden ser revelados, aquí viene la revelación del misterio. Colosenses 1:26, ¿está conmigo? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién, hermano? Oh my goodness. A quienes Dios quiso dar a conocer. Usted está viendo esa frase, hermano. Si algo quiere hacer Dios, es darnos a conocer las cosas. Y dice a quién, a sus santos. Y esto no es cuestión, hermano, de que yo me sienta santo. Si esto se tratara de cómo yo me siento, hermano, un día yo soy salvo, al otro día estoy perdido, a veces el mismo día.
Esto no lo decido yo, esto lo decidió Cristo en la cruz. Y el día que yo le di mi corazón a Él, hermano, Él tomó autoridad sobre mi vida. Y lo que ha hecho el Señor ahora, hermano, es querer darme a conocer su voluntad y revelarme sus misterios. Mire esto, hermano. Y aquí dice que ese misterio que estaba oculto por los tiempos y edades, Dios lo ha manifestado, lo ha revelado, se lo ha descubierto a sus santos, a quienes Dios, verso 27, quiso dar a conocer. ¿Qué, hermano? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Sabe cuál es el misterio, hermano? Es lo que sigue ahí. Léalo conmigo. Que es Cristo en vosotros. ¿Qué, hermano? La esperanza de gloria. Puede decir aleluya, puede decir gloria a Dios. Puede levantar la mano al cielo. Alguien haga algo, hermano, que nos acaban de revelar el misterio. Bendito sea el Todopoderoso Dios. La revelación de este misterio. Y el misterio es este, hermano. Está siendo revelado. Que es Cristo. Lo que sigue, hermano. En vosotros. Esto es lo que estaba escondido. Que Cristo, el ungido de Dios, el mensajero de Dios, el sumo sacerdote divino, el rey de reyes, el señor de señores, iba un día a estar en nosotros. Y esa presencia en nosotros produce algo que se llama la esperanza de gloria. Que es que un día nosotros vamos a ser y lo vamos a ver como Él es. Y vamos a estar con Él. Y vamos a estar los unos con los otros. Y vamos a estar con los que partieron antes. Y nos vamos a gozar por toda la eternidad en todo el universo de Dios. Dice, ese es el misterio. Cristo en vosotros. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No porque somos un grupo llamado aparte, no. Es que lo que nos hace diferente es Cristo en nosotros. Qué cosa maravillosa, hermano. Ahora escuche bien, hermano. A quien anunciamos, amonestando, verso 28 estoy, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? Y si usted quita la palabra hombre y pone a toda la humanidad, o sea, a todo ser humano, obviamente a todo aquel que cree. Hermano, esa presencia de Dios en nosotros es la que produce esa devoción en nosotros, que pone ese estado del ánimo, del ánima en nosotros, que nos hace entregarle a Él todo. Y cuando eso ocurre, hermano, entonces dice la Escritura que nosotros somos presentados perfectos en Cristo Jesús. Es que vamos siendo perfeccionados, hermano, por esa presencia gloriosa en nosotros, que nos lleva, hermano, a abundar en eso que estamos hablando hoy, en esa devoción, en esa entrega, en ese estado del ánimo que me lleva a adorar. Y todo eso junto es lo que se llama piedad. Pero vaya conmigo entonces a Efesios capítulo 3.
un poquito antes de Colosenses, Efesios capítulo 3. Oiga, del verso 8 hasta, podemos ir hasta el 12 quizá. Dice, a mí, estamos revelando el misterio, hermano, para que usted entienda cuál es el misterio. ¿Sabe cuál es el misterio de la piedad, hermano? Usted y yo. Ese grande misterio. Lo vamos a ver ahora de nuevo allá en el pasaje de Primera de Timoteo. Y usted va a decir, no, es Cristo. Usted lo va a ver, hermano. Usted lo va a ver ahora. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esto es una buena lección para aquellos de nosotros que pensamos que porque que hemos alcanzado algo o llegado a un sitial o tenemos un título o un, ¿cómo se llama eso? Una credencial o ya pasamos esa etapa también y ya estamos en el apostolado y las otras cosas que han venido después que yo no sé cuáles son, gracias a Dios. Que pensamos que somos más. Mire, hermano, mientras más usted crece en el evangelio, usted menos es. Menos sabe y más tiene que servir. Si no, sigue el ejemplo de Pablo. A mí pues me invitan a lugares y me ha ocurrido que alguien de momento se me acerca y venga uno trajeado y piensan que uno es alguien. Y empiezan a sacar, hermano, el pedigrí. Uy, yo conozco al obispo, yo conozco a fulano y conozco al otro y allá estaba con este. Entonces usan el primer nombre nada más. No dicen el obispo Collins, dicen no, con Otoniel, andaba con Otoniel. Y, como para que uno entienda que la relación es estrecha, íntima. Y yo digo, bueno, yo no conozco muy bien. No, y con tampoco lo conozco. Y ahí mismo le digo, pero ellos tampoco me conocen a mí, así que estamos bien. Entonces, yo le digo, pero hay 29 niños y 4 perros en Honduras que yo los conozco y ellos me conocen a mí. Allá en Naranjito, allá en el bordo del río Ulúa. Ah, y hay una hermana, sí, que se llama Dolores, y en verdad esa le pusieron el nombre bien puesto, porque esa de Dolores, hermano, ha sido toda su vida. Pero una hermana buena, allá en Atomayor del Rey. Sí, no, en Valiente Adentro también, que hay que ser valiente para entrar allá adentro. Yo digo, esa gente me conocen y ellos también. Cuando le digo así a las personas, normalmente pues entonces se bajan y me dicen, uy, eso de misiones, qué cosa más preciosa. A mí se me paran los pelos de pensarlo nada más. Y ya cambió el asunto. Pero entonces me preguntan la credencial. ¿Y qué credencial usted tiene? Yo digo, yo soy el sucesor del apóstol Pablo. Entonces pongo la voz profunda así, hermano. Yo soy el sucesor del apóstol Pablo. Entonces imagínese eso, hermano, con traje y corbata. Suena a blasfemia primero, pero si la persona que está escuchando lo que le gustan son los títulos y demás, lo que hacen, uy. Y lo que le digo es, porque Pablo dijo de sí mismo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y sepa una cosa, hermano, las cartas a Timoteo fueron las últimas cartas de Pablo. Él se llamó a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. Cuando ya habían dado todo su ministerio, hermano, y tenía el sitial y la reputación de ser quien verdaderamente era. Y él a sí mismo se llamaba menos que el más pequeño de todos los santos, hermano. Eso es piedad. Eso es piedad. Eso es adorar a Dios, hermano. Eso es darle lugar al Señor, hermano. Eso es verdaderamente saber, hermano, que sin Cristo uno no es nada. Eso es verdadera devoción, verdadera entrega, hermano. Que no había nada de Pablo ahí, lo que había en él era de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este privilegio inmerecido de anunciar entre los gentiles
las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, menos que el más pequeño de todos los santos. Así que cualquiera de nosotros puede hacer ese trabajo, porque nosotros, igual que Pablo, somos la iglesia del Dios viviente. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto, hermano, entregado al Señor. Y dice en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermano, y cuando dice la palabra dispensación, oiga esto, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Sabe qué palabra griega está ahí? Usted se va a sorprender, especialmente los que hay aquí, que hay unos cuantos que hablan griego y hebreo y arameo y de todo. Y dominicano y boricua y coinonía. ¿Cómo? Coinonía. ¿Cuál sea la dispensación del misterio? Y esa palabra coinonía cobró una fama recientemente estoy hablando de los últimos años, porque habla, hermano, de ese lazo, de esa relación íntima, de ese amor fraternal, de ese vínculo que hay espiritual entre nosotros los creyentes y nuestra relación con Dios. Entonces, cuando Pablo dice aquí, hermano, que a él le fue dado el aclarar, verso 9, a todos, cuál sea la coinonía del misterio, cuál es la relación que existe en este misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Oiga, la multiforme sabiduría de Dios ahora se dispensa, ahora se relaciona, está compartida con la multiforme sabiduría de Dios, hermano. Mire lo que dice ahí. ¿Por medio de quién, hermano? De la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Cuál es la relación entre el misterio y la iglesia? Es que la función de la iglesia es revelar, hermano, al mundo la multiforme sabiduría de Dios, porque la iglesia es la casa de Dios, hermano. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Hermano, ¿qué clase de poder? ¿Qué cosa más grande, más maravillosa? El nosotros saber que por la presencia del Señor en nosotros, ocurre en nosotros algo que nos lleva a ser piadosos, devotos, entregados. Y en la medida en que nosotros crecemos, en que abundamos en esa piedad, el misterio de Dios, la multiforme sabiduría de Dios nos es revelada a nosotros y por medio de nosotros le es revelada a todos. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Pero usted sabe que para poder alcanzar esto, hermano, tenemos que ser
piadosos. Piadosos. Vamos a dejarlo ahí. Vuelva conmigo allá. Wow, hay tanto que decir, hermano. Y tan poco tiempo para hacerlo. 1 Timoteo, allí en el capítulo 3. Verso 16 de nuevo, hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces ahora viene la definición del misterio aquí. Y ya vamos, esa hora es. Estoy velando ese reloj. Escuche bien. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hermano le pone 2 puntitos. ¿Usted sabe qué quiere decir esos 2 puntitos? Ahí viene la revelación. Esto es, lo que hace es, hermano, aportar a lo que ya vimos que es el misterio. Y recuerde que la dispensación de ese misterio es esa palabra koinonía. Esto es donde se unen estas 2 cosas, que es el Señor y nosotros en un solo cuerpo, hermano, que se llama la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Oiga esto. El misterio. Dios fue manifestado. Hermano, ¿usted está viendo ese verso? Dios fue manifestado en carne. Oiga, ¿qué persona fue la que encarnó a Dios? ¿Quién? Jesucristo. Y este verso dice, hermano, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y la gente ve justificado en el Espíritu, pero ¿cómo a Dios lo van a justificar si Dios es Dios y Dios es justo? No, hermano, cuando se usa la palabra justificación ahí, es que el Espíritu Santo mostró que Dios en Cristo era recto y justo. Recto y justo. Por eso es que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y dice, este es el misterio de la piedad. Y cómo esto se une a nosotros, hermano. Dios fue manifestado en carne. En Mateo, en el capítulo 1, hermano, en uno de los versos del capítulo 1, dice que el ángel le dijo a María, y vas a dar a luz un hijo, y le vas a poner por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué cosa maravillosa, hermano. Dios con nosotros. Esa es la dispensación de esto. Esa es la koinonía de esto. Es Dios con nosotros. El misterio de la piedad. Cómo se abunda en la piedad. Cómo se ejercita la piedad. Cómo se crece en la piedad. Hermano, es como único. Es que Dios esté con nosotros, y para eso Él fue manifestado en carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel que habitó entre nosotros una vez, hermano, ahora habita en nosotros, dentro de nosotros. El misterio escondido de la piedad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros, la iglesia. Wow.
esa armonía, esa unidad, esa coinonía entre Dios y su iglesia. Oh, mi Dios. Hermano, ahí es que yo quiero estar.